Nosotros estamos táctica, militar y psicológicamente preparados. Y si el caso es volar, volamos. Desde el secuestro de un poder de la República hasta la masacre de un día de celebración religiosa. Aparecieron asesinadas a balazos. Desde el sanguinario actuar de una banda de forajidos venezolanos. Gente que mataba sin mayor dificultad. Hasta un fallido asalto que fue noticia alrededor del planeta. ¿Qué es lo que tenemos? Una toma de rehenes, pero hay que negociarlo. En un programa especial de 7 días y en el marco de los 50 años del OIJ, recordamos algunos de los retos que ha enfrentado la Policía Judicial desde su creación. Donde levantan las tablas, ya es donde descubren el cuerpo. Ya los bomberos se están coordinando, no me cortes, no me cortes. Por favor, ¿qué hago? Se pisan todos los pacientes. Hoy, los hitos de la lucha contra el crimen, en un programa especial de 7 días. Hola a todos, bienvenidos a este programa especial de 7 días en el marco del 50 aniversario del Organismo de Investigación Judicial. En estas 5 décadas, el OIJ ha enfrentado múltiples retos. En algunos de ellos ha salido airoso, en otros ha quedado debiendo. En este programa vamos a repasar algunos de los casos más relevantes en la historia criminal del país. Precisamente vamos con uno ocurrido en la década de los 80. Varias mujeres fueron masacradas luego de asistir a una actividad religiosa en una montaña al sur de San José. Este hecho siempre será recordado como el crimen de Alajuelita. El día 6 de abril de 1986, Año Internacional de la Paz, queda erigida, bendecida y coronada la imagen de Jesús, Príncipe de la Paz. 6 de abril de 1986, Cerro San Miguel, zona montañosa al sur de la capital. Miles de fieles se dieron cita en un acto religioso ese domingo. Entre los asistentes también estaban 9 mujeres de una misma familia. 2 de ellas hermanas adultas y el resto sus hijas y sobrinas. Durante el ascenso, 2 de ellas, una adulta y una menor, decidieron quedarse descansando. Las demás sí continuaron. Estuvieron un rato en la actividad principal y empezaron el descenso. En ese momento, un video aficionado captó a algunas de ellas. La noche cayó, pero las mujeres nunca regresaron donde estaban sus parientes, ni mucho menos a sus casas. Eso motivó una búsqueda por parte de la policía y la Cruz Roja. Guillermo Arroyo, exdirector de la Cruz Roja costarricense, recuerda muy bien aquellas labores de búsqueda. Sin embargo, durante la noche no fue posible localizar nada. Al día siguiente se dio un macabro hallazgo. Las víctimas eran Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años de edad, sus hijas María Gabriela Salas Zamora, de 16, María Auxiliadora, de 11, y Carla Virginia, de 9 años, así como también sus sobrinas Alejandra Sandí Zamora, de 13, Carla María, de 11, y María Eugenia, de tan solo 4 años de edad. El cuadro era realmente dantesco, por lo menos yo, en mis largos años de experiencia en Cruz Roja, no había visto una cosa como esa. Por las características, una familia, que eran todos, que eran... no habíamos visto nada parecido, era muy desgarrador. Ellas siguieron un grupo de peregrinos que lamentablemente subieron a la cruz por calle La Granadilla, ¿verdad? No por la calle principal. Entonces, cuando ellas descienden por el lugar que conocían, que es un trillo bastante agreste, un trillo bastante solitario. Entonces, cuando ellas descienden por ahí van completamente solas. Es un lugar que no es muy transitado porque por efecto de erosión y del agua se han formado ahí unas grietas y es bastante difícil caminar por ahí, ¿verdad? Entonces, hasta por cierto me dijeron que tal vez salió por otro camino, me decían. Dice, debe ser que se equivocó el camino y salió por otro camino.
Hoy, más de 3 décadas después del crimen de 7 mujeres en el Cerro San Miguel, un exagente judicial encargado de la recolección de indicios y del levantamiento de los cuerpos brindó detalles hasta ahora poco conocidos. Desde nuestra llegada lo que apreciamos son manchas de sangre con proyección sobre las hojas de algunas matas de café. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que a las víctimas las lesionaron en el momento en que las interceptan. Hubo posiblemente disparos, alguna esquirla pudo haber lesionado a alguna de las víctimas en sus piernas y de ahí que las víctimas cuando entran a la finca, saliendo básicamente del trillo por el cual venían bajando, dejan en esas evidencias, ¿verdad? Esos fluidos corporales los dejan en las hojas. Porque indican que ya estaban heridas. Estaban heridas, efectivamente, al menos una tuvo que haber resultado herida en esa confrontación inicial en donde hay una dominación del grupo. De manera que cuando avanzamos hacia la finca, lo primero que percibimos son 2 escenas divididas por una cerca de alambre de púas. En una se aprecian 5 cuerpos de las víctimas cubiertas por un mantel que posiblemente las víctimas llevaban para hacer un día de campo, ¿verdad? Cubiertas. Y luego, en la parte superior de esa línea divisoria de alambre de púas, 2 víctimas más, una adulta y una niña, metidas básicamente como dentro de una zanja pequeña, que posiblemente son las que dejan la gente cuando quitan una planta de ahí, ¿verdad? Y entonces queda el hueco. Esas víctimas que estaban ahí, al llegar a la escena, nosotros lo que percibimos es que hay varios casquillos de un arma calibre 45 sobre el mantel que las tapaba. El propósito de esa organización, básicamente de cuerpos, es con el fin de que si una persona pasa, uno de los peregrinos que andaba en la zona, baja por el trillo y vuelve a ver a la derecha y ve los cuerpos, la sensación que va a tener de primera mano es de que están descansando y cobijadas después de un almuerzo. Debajo de ese mantel, las víctimas, obviamente también habían más casquillos, entonces la escena evidentemente estaba alterada por los autores de la matanza. De hecho, había una olla de aluminio que contenía el comestible. Esa olla estaba perforada de lado a lado por un disparo, pero esa olla estaba dentro de una bolsa plástica y la bolsa plástica no tenía ningún orificio, con lo cual se concluye en el punto de vista criminalístico de que la escena se alteró, se acomodaron las víctimas, se les puso un mantel encima para simular que estaban dormidas, para evitar que la gente pues entrara. No era una escena desordenada, en otras palabras. Los cuerpos, todos ellos presentaban impactos de bala por calibre 45. La cantidad de casquillos en el sitio del suceso nos hace creer que o eran muchas armas o era una subametralladora, y la conclusión a la que particularmente llegué en esa hipótesis es que se había utilizado una subametralladora. Los cuerpos tienen disparos que se les hicieron cuando estaban de pie y también tienen disparos que se les hicieron cuando estaban ya en las posiciones en que quedaron. La mayoría de ellas estaban en decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo. Incluso esta niña a la que me refiero, que jamás voy a poder olvidar, tenía una pirañita en su mano y estaba en posición, lo que le llaman posición fetal, en decúbito lateral derecho, como que si estuviera dormida. Él siempre estuvo convencido de que en esta escena del crimen participó más de un homicida. Ciertamente, porque la cantidad de víctimas, y tomando en consideración que son preadolescentes y adolescentes con una sola adulta, imagínense lo que haría esa adulta si no la controlan. ¿Y cómo la controlaron? La controlaron con una de las niñas, amenazando a la niña para que la adulta no pudiera intervenir mientras se consumaban ataques sexuales contra las otras víctimas. Eso ameritó no menos de 2 personas y tal vez no más de 5. Yo lo que creo es que a ellas entre 3 y 4 de la tarde a ellas las tuvieron que haber interceptado. Ellas las sacan del camino, los sujetos las tienen a merced
pues no sé cuánto tiempo pudo haber ocurrido. Para mí esa masacre tuvo que haber ocurrido ya cuando estaba cayendo la tarde o cuando cayó la noche, porque eso es la única forma que yo encuentro para explicar por qué nadie escucha el sonido de una M3. A todos los que nos honran con su visita en la forma más respetuosa, les estamos solicitando que sigan el carril que los miembros de la Cruz Roja han tendido. La Cruz Roja tomó la decisión de velarlos ahí, se sacaron las ambulancias, se abrió todo el espacio del garaje grande de la Cruz Roja y ahí se velaron durante toda la noche. Pasó gente por ahí, algunos que se mantuvieron toda la noche, otros que iban y venían, pero aquello realmente fue una peregrinación inmensa y bueno, lamentablemente hasta cosas se perdieron en esa ocasión. Me dice usted que llegó hasta el presidente. A las 11 de la noche llegó don Luis Alberto Monge, el presidente de la República. Recuerdo que dijo, esto no es de costarricenses, esto no es de ticos, no somos capaces de hacer un acto tan atroz como este. Y estando don Alberto ahí, lamentablemente recuerdo una anécdota lamentable, muy lamentable, le robaron la billetera al señor presidente. Y aquello nos produjo a nosotros un gran desaliento porque ahí era la sede de la Cruz Roja. Y en un acto de ese tipo. Y un acto de ese tipo, por supuesto, donde era dolor, donde era sufrimiento, donde era solidaridad. Y alguien llegó y se atrevió a hacer una barbaridad de esas. Venimos a compartir con las familias dolientes nuestro dolor, porque la iglesia es una comunidad y el dolor de una familia es dolor de toda la gran familia. De la iglesia, el cortejo partió rumbo al cementerio metropolitano en Pavas. Las carrozas estuvieron acompañadas durante todo el camino por muchos automóviles, buses, ambulancias y radiopatrullas. Recorrieron parte del Paseo Colón, cruzaron hacia el norte en la estatua de León Cortés, pasaron por la parte posterior del Estadio Nacional y enrumbaron hacia Pavas por la carretera principal que lleva a ese cantón. Mucha gente. Eran 7 féretros, eran 7 carros fúnebres, era mucha gente. Empezaron a darse hipótesis policiales, una de las cuales apuntaba que podría tratarse de una venganza contra un privado de libertad conocido como Macho Rapso, un conocido delincuente que también era padre de algunas de las víctimas. Puedo decir de que mis hijas formaban parte de un hogar normal. Iban a la escuela. Sus quehaceres como niños los llevaban a cabo en debida forma. Sin embargo, esa línea de investigación perdió fuerza y otra tomó su lugar. Un informante habló del robo de una M3 de la casa de un funcionario público y vinculó a 4 personas con este hecho, quienes supuestamente fueron a probar el arma al cerro de Alajuelita. De los 4 sospechosos, 2 ya habían muerto para cuando sus nombres trascendieron. Los otros 2 fueron enviados a juicio en 2 ocasiones, pero las pruebas presentadas nunca comprobaron fuera de toda duda que ellos estuvieran vinculados al hecho. Los 2 juicios que se realizaron del crimen de Alajuelita, los 2 juicios que finalmente fueron anulados porque se llegó a determinar de que las pruebas criminalísticas habían sido pruebas realizadas de manera defectuosa. Y la sala de casación dice, no solo las pruebas están mal recolectadas, no solo las pruebas están mal conducidas y arrojan resultados dubitativos, sino que los mismos jueces cometen el error de darle valor a pruebas mal hechas. Un tercer juicio contra uno de los sospechosos no se llevó a cabo porque lo mataron poco antes de ese tercer debate. El cuarto acusado era menor de edad para cuando se dieron las muertes, y un cambio en la legislación penal juvenil lo excluyó definitivamente del proceso, pues ya no podía ser enjuiciado como adulto. Otto Vargas, autor de un libro acerca de los casos del psicópata, considera que ese asesino en serie estuvo en ese lugar y participó del crimen, así como de otros homicidios que se dieron en los siguientes 10 años. Este es el único caso del psicópata en el que se logra demostrar
que participa más de una persona. ¿Y cómo es que se logra vincular? Porque en la cruz de la Ajuelita van a aparecer unos casquillos de unas balas que son de las marcas WRA 54 y RA 42. Es decir, son balas fabricadas en 1954 por una casa fabricante de balas y por otra casa fabricante de balas en el 42. Estos mismos casquillos van a aparecer luego en los siguientes ataques atribuidos al psicópata, con las mismas características, el mismo año, la misma casa fabricante. Pero no solo eso, el percutor del arma del psicópata tiene una imperfección en lo que sería el martillo, ¿verdad?, del arma. Cuando esta golpea, entonces, lo que es el casquillo le deja tatuado una media luna, y esa media luna está presente en los casquillos que se localizan en los siguientes crímenes después de la masacre de la Cruz de la Ajuelita. Con las herramientas de aquella época era poco lo que se podía concluir de la escena del crimen, pues no existían pruebas de ADN o de análisis balístico tan detallado como el actual. Con la tecnología con que se cuenta hoy en día, posiblemente este caso no hubiese quedado en el misterio. Vamos con otro hito en la lucha contra el crimen. En la década de los 90, un grupo de forajidos sudamericanos sembró el terror en Costa Rica. Lo hizo a punta de bala, asaltando bancos, asaltando camiones remeseros, matando vigilantes, hiriendo clientes. El OIJ, en compañía de otros cuerpos policiales, logró detenerlos pocas horas antes de que salieran del país. Primero de noviembre de 1993, Escazú. Hombres armados asaltan las oficinas del entonces Banco Anglo Costarricense, de donde se llevaron 20 millones de colones. No era la primera vez que el AMPA visitaba un banco en el país, pero lo que nadie se imaginaba es que ese sería el primero de una serie de atracos que pondría a todos de cabeza. Exactamente un mes después, el blanco sería el Banco Nacional de Costa Rica en Santa Ana, donde robarían 12 millones y dejarían herido a un guarda rural. El 10 de marzo del 94 las cosas se pondrían más violentas. Los delincuentes llegaron a otro banco, en San Rafael de Escazú. Y oí los disparos y me salí a asomar por aquí y veo a un chavalo que andaba así enmascarado con un arma y luego nos amenazó con el arma y luego me metí para adentro. Al ratito se montaron como en un Toyota Tercel de los nuevos, más o menos así perladito, más entre celeste y verde, una cosa así. Y agarraron ahí, salieron por aquí volando plomo. Ahí se les atravesó un Land Rover y le dispararon, tuvo que jalar rápido y dispararon allá de balas hasta por frente a McDonald's. Se acercan al banco con una forma muy agresiva, mataron a 2 personas, el guarda del banco y un guarda particular que trabajaba en la PO. Eso es lo que tenemos a este momento, no tenemos mayores detalles. Las víctimas mortales fueron el guardia del banco Edwin Herrera y Roberto Guerrero, un joven de 21 años que llevaba apenas 3 meses de ser vigilante en una heladería y que, según los informes de prensa de entonces, pidió clemencia cuando uno de los asaltantes llegó a rematarlo mientras estaba en el suelo. El botín de ese día sería de 20 millones de colones. Para aquella época, Costa Rica no estaba acostumbrada a esos niveles de delincuencia. El temor era generalizado. Cuando se cometen este tipo de hechos sangrientos, hay una gran preocupación de la comunidad. Lógicamente que esta presión le llega a la policía, que tiene que saber resistirla para que no interrumpa la investigación. Un mes después, los asaltantes actuarían en el corazón de la capital. Asaltaron el Banco Anglo en Paseo Colón.
y en su fuga dispararon contra un equipo del periódico Al Día que circulaba cerca del lugar y que intentó seguirlos. Nosotros, por cosas de, yo no sé si del trabajo en que estamos, El instinto. puede ser que los lleva a seguirlos. Y caminamos como unos 2, tal vez unos detrás de ellos como unos menos de 2 kilómetros. En ese momento, cuando ellos ven, se dan cuenta que los estamos siguiendo, ellos paran en un alto, pero no es que están haciendo el alto, sino es que paran y las puertas se abren, las 4 puertas, y comienzan, se bajan, pero preparados a disparar. Donde está el carro blanco, ellos paran ahí, hacen como un alto. Yo doy la vuelta, cuando yo me arrimo como 25 metros, el compañero me dice, Johnny, pare porque ellos los van a tirar a nosotros. Agáchese. Pero yo lo que hago es que en parte me agacho y comienzo a echar para atrás, y ahí comienzan ya a sonar el montón de balas sobre el carro. En este portón yo pierdo el control, el carro queda como entre la acera y la calle, ya con las llantas estalladas, el parabrisas, el delantero, el trasero, las ventanas, todo quebrado. Entiendo que la policía le dijo cuántos proyectiles se encontró. Ellos lo que explican es que el carro completamente, no había una parte del carro que estuviera sin un hueco. Dicen que más de 800 balas más o menos que encontraron dentro del carro, ¿verdad? ¿Dónde te hirieron? En la mano entró una bala, pero a lo que me dicen, ¿verdad? Es que la bala entra y sale, no explotó. Porque si hubiera sido un tipo de bala, no sé cómo le llaman, que expande, despedaza la mano. Para ese entonces había pocas pistas y la presión ciudadana era total. Se creó toda una estrategia para detener a este grupo, pero los robos seguían. El 13 de mayo asaltaron un camión remesero en Pavas, mientras que 2 semanas después sorprendieron a otro carro donde se transportaba dinero y allí hirieron de muerte a un custodio del Banco de Costa Rica. Todo ocurrió en el peaje a Naranjo. Álvaro Rojas falleció tras varias horas de agonía, mientras que los ladrones desaparecieron con 30 millones de colones. La policía no tenía aún mayores pistas, pero una llamada lo cambió todo. Un funcionario de una entidad financiera alertó a la policía de que un grupo de extranjeros llegó a un banco a realizar un depósito con mucho dinero en efectivo y dijeron que más tarde regresarían con más. El OIJ empezó entonces a hacer una vigilancia. Agentes encubiertos estuvieron atentos al regreso de los hombres al banco y los siguieron, pero al parecer ellos se dieron cuenta y lograron evadirlos. Pero uno de los policías apuntó el número de placa y al investigarlo vio que se trataba de un carro rentado, razón por la cual fueron a ese negocio y allí revisaron el carro que ya habían entregado para ese entonces. Fue así como encontraron un tiquete de peaje donde había ocurrido el último asalto. Esa pista fue la definitiva. Pese a que eran clientes frecuentes, la agencia no tenía la dirección de los venezolanos. Pero en una de las oportunidades, uno de los empleados los había llevado a una casa en Pavas porque estaba lloviendo. Este empleado llevó a la policía a esa dirección y les mostró la vivienda de lejos. Una vez ubicada la casa, lo que siguió fue espiar el recinto, y eso significó hasta revisar la basura. Ese trabajo lo hace el oficial nuestro de la UEI, que está haciendo el papel de guachimán, porque ahí había un guachimán que trabajaba en estos alrededores, que era el que cuidaba las casas ahí. Ese papel lo asumió el oficial nuestro y él tenía esa ventaja de poder pasar caminando y eso facilitó que él pudiera pasar un par de veces, recoger las bolsas de basura y llevarlas a un oficial que estaba a más de 100 metros y que él las trasladara al puesto de mando donde analizaron esa basura y de ahí se extrajo muchísima información, como le comenté al principio. En la madrugada del sábado, apenas un par de días del asalto en Naranjo, un carro salió de la casa vigilada con 3 hombres a bordo. A unas cuantas calles, la policía les cerró el paso. Sin un solo disparo, los sangrientos asaltantes fueron detenidos.
esta casa que vemos aquí es un apartamento, estaba siendo vigilada con anterioridad para determinar los movimientos que aquí se hacían, y anoche ya a las 4:30, cuando la gente salió en un vehículo rumbo al aeropuerto, se ordenó aquí a 300 o 400 metros la captura de la gente que llevaban en sus haberes unos $80,000. Pero de inmediato se allanó la casa y se encontró, yo diría que si no la totalidad, casi la totalidad del último asalto. En la casa se encontraron más de 50 millones de colones. Aparentemente este es el dinero que habían obtenido del último robo realizado en el peaje de Naranjo a una unidad del Banco Nacional. Además, en el apartamento se encontraron armas de grueso calibre como AK-47, pistolas, entre ellas la utilizada en uno de los asaltos anteriores, gran cantidad de granadas, así como muchas municiones. Cabe resaltar que estas armas y estas granadas tenían el poder de destruir por lo menos 50 metros a la redonda. Al allanarse la casa se encontró a esta mujer, Ivonne Martínez, y a su hija de por lo menos 8 meses. Esta mujer dijo estar secuestrada por los asaltantes. La policía había dado en el blanco. Las identidades que los detenidos dieron inicialmente resultaron ser falsas y se comprobó que eran 3 venezolanos que estuvieron vinculados a una serie de violentos asaltos en su país. Entre ellos, uno ocurrido en 1992, en el que mataron a 4 personas y robaron casi $1 millón que estaban en una avioneta a punto de despegar. Se hablaba de 4 personas, porque en realidad se detuvieron 3. Después de la investigación arroja que uno de ellos salió una semana antes o unos días antes, no tengo claro ese detalle. Y se conoció que era un grupo que en Venezuela se componía de más de 15 o 17 personas. Ellos en uno de los asaltos que planearon en Venezuela quisieron asaltar un edificio de blindados y para eso utilizaron, según dice la información, 17 vehículos y un camión que era con el que querían romper una pared, ingresar y llevarse no sé cuánta cantidad de dólares manejaban ahí. Los detenidos fueron llevados a las celdas judiciales e incomunicados durante varios días. El martes 7 de junio, la idea era llevarlos a la Reforma, pero algo ocurrió. Ante el asombro de la prensa y de la ciudadanía, fueron sacados del país y llevados a Venezuela. La razón de sacarlos tan repentinamente del país fue porque se habían recibido amenazas de que iban a realizar, entre otras cosas, el secuestro de un autobús de estudiantes para exigir la liberación de los detenidos. Aunque el Poder Judicial siempre lo negó, el Poder Ejecutivo dijo que había sido una decisión consensuada. Un avión de las Fuerzas Armadas de Venezuela vino y se los llevó. Mientras aquí se discutía el tema, en Venezuela recibieron a los detenidos en medio de un amplio operativo para llevarlos a una cárcel de altísima seguridad, ubicada en el Amazonas. Inicialmente ellos aseguraron ser inocentes, pese a las pruebas encontradas en la casa allanada. Esperábamos que nos hiciera un juicio por extradición, que es lo normal que tenía que hacerse en cualquier país, pero ya veo que pasaron por encima de la Corte Suprema, como que si no existiera la Constitución, y entonces nos enviaron acá y estoy en el estado que llegamos aquí. Nunca he estado preso, jamás en la vida he estado preso. Esto es una circunstancia nueva para mí. Yo en Costa Rica no delinquí. Es totalmente falso. Yo en Costa Rica fui a trabajar. ¿Y qué hizo en Costa Rica entonces? En Costa Rica tenía un restaurante, como ya ustedes todos saben, de lo que trabajaba. ¿En cierta medida usted está resignado a una posible condena? No creo que vaya a tener condena. Yo lo que espero es que, bueno, que se haga como siempre se hace en este país. Tienen que buscar las pruebas y todo. ¿Usted hubiera preferido estar aquí, en Costa Rica o aquí? Mira, yo prefiero, le doy gracias a Dios que estoy aquí en Venezuela, mi patria, ya que no he cometido ningún delito. Sin embargo, poco después confesaron ser ladrones profesionales y formar parte de una banda más grande. A la mujer, la policía nunca le inculpó de nada. ¿Qué pasó con los asaltantes venezolanos? Durante 4 años ellos estuvieron detenidos en la cárcel del Dorado, hasta que el 27 de noviembre del 98, 2 de ellos lograron escapar, pero solo por unas horas,
pues fueron abatidos por la policía venezolana durante el operativo de búsqueda. El tercer ladrón, conocido como el Capitán Avendaño, murió tiempo después en la cárcel, víctima del dengue. El crimen de Katia Vanessa sacudió a la sociedad costarricense. El OIJ encontró el cuerpo de esta menor debajo de la casa donde habitaba su asesino. Este hecho generó tanta indignación que hasta se modificó la legislación penal costarricense. Este video, grabado por agentes de recolección de indicios del OIJ, captó el momento en que se iniciaba dentro de una oscura y maloliente casa la búsqueda de una niña de 8 años de edad. Katia Vanessa González Juárez tenía más de una semana de desaparecida. La policía encontró el cuerpo debajo del piso de la vivienda, un hallazgo que conmovió al país entero. El inquilino de esa casa, vecino de la menor, fue detenido y para sorpresa de todo el barrio trascendió que él ya había cometido un crimen similar, pero que había estado poco tiempo en prisión y ahora vivía sin levantar ningún tipo de sospecha. Esta noche revisaremos el caso de Katia Vanessa y cómo originó cambios en la legislación penal del país. El 4 de julio del 2003, Katia Vanessa González Juárez salió de su casa en unos apartamentos en barrio Quesada Durán, supuestamente a pedirle unos cuadernos a una compañera de escuela. Ella nunca regresó. Ese mismo día se dio la alerta a la policía. Durante una semana se repartieron volantes y hubo un constante rastreo. Sin embargo, fue la propia madre de la menor la que encontró un dato clave. Fui con una oficial del OIJ a caminar, porque yo ya no soportaba estar encerrada y escuchando llamadas crueles, que pedían dinero y cosas así. Preguntemos de casa en casa, nada se pierde, porque la verdad es que mucha gente buscó, pero no se pudo hacer órdenes de cateo como para buscar casa por casa, sería imposible, ¿verdad? Pero lo hicimos y dimos con una señora, una vendedora, y ella nos comentó de que había visto a la niña con otros 2 niños. La policía encontró a los otros niños que contaron que un vecino le había ofrecido un conejo a la niña si lo iba a visitar a su casa. Ese vecino era Jorge Edwin Sánchez Madrigal. Al revisar sus antecedentes, el OIJ halló que él había estado vinculado a un crimen. Había ocurrido en 1983 en Heredia, cuando invitó a su casa a una vecina suya y tras violarla, la mató. Después escondió el cuerpo y para no generar sospecha fue a la casa de la joven y preguntó por ella. El individuo ese, después de que hizo la fechoría, pasó a buscarlo a casa y la señora salió y le dijo que no, que Sonia había salido y que si no la había visto más bien por ahí. Vea cómo o sea, él tiene una frialdad. Él fue condenado por ese crimen, pero como era menor de edad, la legislación de entonces le permitió quedar libre meses después, al cumplir 18 años. Tras la información brindada por los niños, la policía detuvo al sospechoso e inició la inspección de la casa. Levantan una de las tablas del piso en la sala y aprecian un montículo en uno de los aposentos, una especie de montículo de tierra ahí cubierto con piedras, y entonces se van a ese nuevo sitio a ubicar, levantan y es donde levantan las tablas, ya es donde descubren el cuerpo que estaba en el montículo, lo escarban un poco
y descubre ya uno de los brazos y ya se hace toda la localización. Se ubica en un pasillo de las casas, estas que tienen un único pasillo hacia el fondo, como punto de ingreso, entre ese pasillo y el cuarto de este imputado. O sea, bajo el piso, a unos 50 centímetros, estaba el cuerpo de esta niña. En noviembre del 2004, Jorge Edwin Sánchez Madrigal escuchó el veredicto al que había llegado el tribunal que tuvo a su cargo el juicio. Este tribunal, por unanimidad de los votos emitidos, declara a Jorge Edwin Sánchez Madrigal autor responsable del delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de Katia Vanessa González Juárez, y en tal carácter se le impone el tanto de 30 años de prisión, pena que deberá descontar previo abono de la preventiva sufrida en el lugar y forma que lo indican las leyes y reglamentos penitenciarios. En el juicio se determinó que el hombre logró que la menor llegara a buscarlo a su casa sin que nadie se percatara, y una vez adentro la mató. No elimina la alevosía para este tribunal el hecho de que el imputado haya mencionado su ofrecimiento a la víctima en presencia de 2 menores, ya que no se trataba de personas adultas que pudieran alertar válidamente a la menor. Sánchez nunca cumplió toda su pena, pues pese a que fue enviado a la cárcel, falleció de un ataque al corazón años después. El caso de Katia Vanessa, sumado a otro similar ocurrido poco antes, el de Osvaldo Fabricio, sirvieron para variar la legislación penal y se aumentaron penas por delitos como por ejemplo la sustracción de menor, que tenía una sanción muy baja. Robarse una bicicleta, cualquier otro tipo de hurtos, era más gravoso que sustraer a una persona, a una niña, a un niño de la custodia de sus padres y darlo por desaparecido. Eso llevó a que efectivamente el país impulsara esta reforma que en buena hora da alguna protección a los niños. Además, se aumentó la pena de 20 a 35 años de cárcel por matar a un menor de 12 años. Somos el comando de la muerte. Estas palabras fueron pronunciadas por el líder de un grupo de hombres que puso de rodillas a todo un poder de la República. El organismo de investigación judicial, con la colaboración de otros cuerpos de policía, logró detenerlos sin realizar un solo disparo. Aquí hay 200 metros totalmente cerrados. Aparentemente secuestraron a toda la corte plena, un comando, adelante. El 26 de abril de 1993, pasada a la 1:30 de la tarde, un comando armado ingresó al salón de sesiones de la Corte Plena y secuestró a 19 magistrados, junto con varios empleados administrativos. Los encapuchados ingresaron al edificio de la Corte por el sótano, en un carro oficial, y subieron hasta el sitio donde recién había iniciado la sesión. Así lo recreó el programa Protocolo 84. Se oyeron unos zapatazos, como esos que los militares, cuando se organizan y están formando filas, dan en el suelo. Y empezaron a gritar, pues, amenazantes. Este es el comando de la muerte. Ustedes están secuestrados. Todos al suelo, boca abajo. Creí que tal vez era alguna broma, pero cuando vi en los rostros de los compañeros que estaban pálidos y que atrás mío había otro individuo con arma pesada y encapuchado, ya vi que el asunto podía ser cierto. Y entonces, amenazando, ya con la misma arma, con el cañón, nos golpeaban y nos ordenaban que nos tiráramos al suelo, y ya en el suelo con las manos hacia atrás en la cabeza. Poco después, uno de los secuestradores llamó a las autoridades y aseguró que eran colombianos,
y que exigían la liberación de un grupo de narcotraficantes capturados meses atrás en distintos países, entre ellos Costa Rica, en una operación conocida como Hielo Verde. Nosotros estamos táctica, militar y psicológicamente preparados. Y si el caso es volar, volamos. Charlie, pero... Óigame, última cosa. Estamos preparados para morir si es necesario. En esa primera llamada, yo les digo a ellos que quiénes son, ellos no se identifican en realidad. Entonces yo les digo que necesito decirle algo, algún nombre o algún apodo al sujeto que está llamando, y me dice que no se identificarle. Bueno, yo me identifiqué como Gerardo Casain, necesito que usted me diga algo, un código, Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Y él me dice, bueno, Charlie. Y seguían insistiendo, somos el Comando de la Muerte, venimos por unos reos que hay detenidos y a cambio de ustedes nos tienen que soltar. De inmediato inició la evacuación de los demás edificios aledaños y se creó un comité de crisis, encabezado por el entonces ministro de Seguridad Pública, Luis Fishman. En 2 horas que empezaron los acontecimientos, teníamos en mi oficina todos los planos de la Corte Suprema de Justicia, del edificio de la Corte, para poder determinar si había opciones de un asalto, de meter por ductos a la gente capacitada, que era la gente de la DIS, inclusive ver si por los ductos del aire acondicionado se podía poner algún gas para dormir a la gente que estaba secuestrada y a los secuestradores. Si todas esas opciones se midieron y se analizaron. Ese tipo de edificación no se prestaba para ese operativo, para esa operación de rescate. No había espacio para que la gente de la DIS, especialistas extraordinariamente buenos para poder haber hecho un asalto, lo pudieran hacer, porque la idea era hacerlo por el techo, porque la visión que tenían los secuestradores era muy amplia. Cuando se inicia una crisis hay una línea emocional que está totalmente disparada y la función del negociador es bajar esa línea a un punto donde se mantenga. Pero en ese disparo de esa línea emocional sucede cualquier cosa y un grupo de policías del OIJ, que no eran de ningún grupo especial, sí estaban en el edificio de la Corte y a un momento dado tuvieron en la mira a algunos de los sujetos que no estaban identificados y sí estuvieron a punto de disparar y de formarse una situación sumamente más difícil. A lo último todo se calmó, se dieron órdenes de que todo el mundo aplacara sus emociones, que bajaran las emociones, que ya se estaba negociando y que ya había todo un protocolo que se estaba desarrollando, ¿no? Había 2 antecedentes relevantes a este hecho. El primero, el sangriento secuestro efectuado en el Palacio de Justicia de Colombia, que dejó más de 100 muertos. El segundo fue el secuestro de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, cuyos responsables lograron escapar. Esta fue una jornada tensa para el país. Los costarricenses se fueron a dormir pensando que el narcotráfico había dado su zarpazo en el Poder Judicial. Estaban maniatados. Cada vez que tenían que hacer algo, tenían que pedirle permiso a él. Entonces hacían, señor, así con las manos, señor, que era que si lo dejaba ir a orinar o no sé qué. Entonces al principio sí, pero ahí en su mismo salón. Y aprovechaban, y entonces los varones orinaban en esa parte donde hay esa pared y sobre pared, en esas condiciones. Y o sea, no podían ir a un servicio normal. No, ya sí en horas de la noche, como medianoche, y ya al día siguiente en la mañana, ya permitieron que sí se hiciera uso de los 2 servicios sanitarios que están al este de Corte Plena, pero caray, en condiciones tremendas. Llegaba uno y con el tipo ahí tenía que bajarse los pantalones y sentarse al baño y el tipo ahí con eso. Por las condiciones del edificio era casi imposible tomarlo por los grupos de asalto, pero las autoridades tuvieron una idea: ocultar micrófonos en la comida que enviaban. Gracias a la colaboración, en este caso del gobierno de los Estados Unidos, desde la primera noche o la segunda, yo no puedo precisarle ahora, tantos años después, se logra introducir un micrófono minúsculo en una caja de cartón, donde iba la comida. Ese día iba comida china, eso sí me recuerdo, es decir,
hasta los números casi del arroz cantonés y del lechón asado y los platos que iban. E introducimos un micrófono que va en la caja. La caja la llevan, vacían la caja con la comida para los secuestrados y los secuestradores y la dejan en el medio. Y con el micrófono funcionando, así como estamos hablando usted y yo. Se oía perfectamente lo que hablaban los magistrados y lo que hablaban los secuestradores. Además, la policía logró dar con un elemento trascendental. En el sótano del edificio encontraron abandonado el vehículo en el que los secuestradores ingresaron. Era un carro oficial y había quedado registrado que uno de los ocupantes había sido un custodio de reos en el Poder Judicial. Fue así como lograron dar con la verdadera identidad de los autores del hecho. Llegó entonces el momento de confrontar a los secuestradores con su verdadera identidad, y esto trajo instantes de tensión, pues ellos pensaron que era cuestión de minutos para que la policía intentara ingresar. Se habló bien claro de que no se identificara a las personas. Esta operación tiene 1 año de nosotros estar efectuándola. Ok, yo soy Charlie, yo soy Guillermo Fallas Elizondo. Tengo currículo militar suficiente. No estoy loco. Estoy táctica, psicológicamente preparado para cualquier eventualidad. Nosotros vinimos aquí y nuestro eslogan es los comandos de la muerte. Vivos o muertos, de rodillas jamás. Nos cambian de lugar, nos ponen amarrados en las puertas y ventanas, lugares por donde se suponía que podían entrar de fuera, y ellos se ponían alerta. Sí, posiblemente pensaron que en ese momento, al ser descubiertos, iban a ingresar a las autoridades. Pues resulta normal que ante la amenaza y la distracción, ellos se pusieran muy nerviosos. Pedían originalmente más de $20 millones y un avión para sacarlos del país. Las familias de los secuestrados recogieron una cifra muchísimo menor y se las ofreció al comando. Este aceptó. No obstante, en realidad habían picado el anzuelo, pues las autoridades costarricenses habían planeado capturarlos poco antes de salir del país. Los secuestrados fueron puestos en libertad, pero Alfonso Ayub y Marino Donato, ex jerarcas policiales, tomaron su lugar. En una microbús, los secuestradores y sus nuevos rehenes fueron llevados hasta Base 2, mientras que un helicóptero realizaba maniobras para despistar a la prensa. Para cuando llegaron a su destino en Alajuela, ya los oficiales de la UEI estaban ocultos en aeronaves cercanas. En ese microbús ahí van los terroristas. Yo sí pude ver las armas y todavía ellos iban con su pasamontañas. A los secuestradores se les dijo que serían recibidos en Guatemala, pero que no podían viajar con armas, y el único requisito era que se subieran a la aeronave sin ellas. Cuando ya los habíamos dividido, nosotros inmediatamente salíamos de 3 puntos diferentes. 3 puntos en los cuales ni los de la microbús ni los que ya estaban en el avión tenían ángulo de visión. Ahí están todos. Todo quedó grabado por los mismos oficiales que llevaron a cabo la operación. No tuvieron tiempo de hacer absolutamente nada. Ellos gritaron en su momento, es una trampa, tratando de comunicarse con el otro grupo que estaba tenían la esperanza que el otro grupo que estaba en la microbús tenía el control de la situación, porque no habían pasado, y se supone al no haber pasado, no habían entregado todas las armas que ellos tenían. Sin embargo, nosotros pudimos estar igual, de la misma forma dentro de la microbús, asaltándolos y tomándolos a ellos, de tal manera que el factor sorpresa fue tan eficiente que ni ellos tuvieron la oportunidad de disparar un solo disparo.
Según los autores del hecho, su motivación fue cobrar dinero para ayudar a uno de ellos en un tratamiento por un mal hepático que lo estaba matando. El comando de la muerte fue condenado a prisión. Poco después de transcurrida la mitad de la pena impuesta, salieron de la cárcel. El hombre que estaba enfermo murió en libertad en el año 2002. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con este programa especial acerca de los hitos de la lucha contra el crimen. Empezó como un asalto, luego pasó a ser un atrincheramiento y terminó en una masacre. El intento de asalto al Banco Nacional de Costa Rica en Monteverde es uno de los hechos más relevantes en la historia criminal del país. Su perpetrador se enfrentó 2 veces a la policía. En la primera, en este caso, fue detenido. En la segunda oportunidad, lo mataron mientras intentaba escapar de la cárcel donde estaba recluido. No fue un asalto bancario más, fue el más sangriento atraco en la historia de Costa Rica. Ocurrido muchos disparos que no se sabe nada porque nadie puede investigar. Entraron los más y iban subiendo el toque y hubo guardas ahí me esperaron. Estas personas entraron al banco. Yo no pude, yo nada más vi cuando esperaron a ayudar. Vamos. Señores, por favor. Colaboren, por favor, colaboren. Estas fueron las primeras imágenes de la pesadilla que marcó para siempre la comunidad de Monteverde. Un paradisíaco destino turístico que aquel 8 de marzo del 2005 vivió horas de terror. Saliendo del banco cuando estaba metida en la panadería y cuando escuché fue como un muchacho dijo estaba asaltando el banco y volvimos a ver pero ya estaban todos abriendo la puerta. Sánchez, para Telenoticias, vamos a salir en vivo. ¿Qué estamos manejando ahorita? Que no nos alejemos, Fernando. ¿Qué es lo que tenemos, don? ¿Qué es lo que tenemos? Una toma de rehenes, pero hay que negociarlo. Las afueras del Banco Nacional de Costa Rica en Monteverde dejaba muy claro que se estaba viviendo una tarde de sangre. Poco antes de que cerrara el banco, 3 hombres armados llegaron para cometer un atraco. No sé, alguien me preguntó algo porque el banco estaba muy lleno de gente, había mucha gente. Entonces yo volví a ver para atrás y para adelante pero fue algo de un segundo, muy rápido. Yo veo 2 personas que estaban frente a la puerta y me golpeaban la puerta. ¿Enmascarados? Enmascarados, con guantes, con pasamontañas, con unas armas muy grandes. Y ellos me golpeaban la puerta para que la abriera, yo la tenía trancada. Entonces yo me hice diagonal a la puerta y le grité al gerente, le grité a los cajeros que activaran las alarmas, que había un asalto. Y inmediatamente, como yo no abrí la puerta, entonces ellos me le hicieron una ráfaga. Primero le dispararon a la puerta arriba, al centro y abajo, para botar la puerta, pienso. Y la puerta no se cayó ni se abrió. Entonces me le hicieron una ráfaga al centro de la puerta. Y me dice Álvaro, Eduardo, ¿qué hacemos? Le digo, hey, démosle. Le digo, ya nos dispararon ellos. Entonces nosotros comenzamos a disparar. En ese intercambio de disparos, 2 de los ladrones murieron en las gradas del banco. El tercer atracador logró ingresar y al ver que los otros 2 habían muerto, estalló en furia, pues eran sus hermanos. Empezó a disparar dentro del banco, matando a algunos e hiriendo a otros. Donde estábamos escondidas, él apareció después de unos minutos y nos habló inclusive que saliéramos de ahí y después ya solo él disparaba cada cierto tiempo. ¿Cuándo fue el momento donde usted lo ve por primera vez así cara a cara? Eso fue como unos minutos después de empezar. Él se escuchó como hablando en el camino, yo no sabía que venía hasta aquí hasta que lo escuché hablando muy cerca y luego él como de cuclillas salió y nos vimos así como él pintaba así la cara de negro y como ahí nos miramos de frente.
aunque siempre se creyó que ellos aprovecharon un descuido del asaltante, lo cierto es que Nancy está segura que él sabía que estaban huyendo. Pero sí, se escuchaba donde la gente caminaba por los vidrios, pero nunca decía nada, ni se levantaba a ver ni nada. Adentro quedaron media docena de personas, entre empleados bancarios y clientes. Uno de ellos era Gerardo Céspedes, un guardaparques que ese día realizaba un trámite en la entidad. Le disparó primero al guarda que estaba en la puerta, hiriéndolo. El guarda inmediatamente cayó. La segunda persona que me hirió fue a mí. Me apuntó, me hirió los dos brazos y me apuntó, me puso el arma en la cara, muy cerca de la mandíbula. Yo movía la cara y movía la cara, en una vez le apretó el gatillo, posiblemente me dio por muerto. Siguió con dos personas más que estaban muy junto a mí, a quienes hirió también mortalmente. Estábamos casi juntos, casi abrazados los tres, en un mismo charco de sangre los tres. Porque yo oí cuando él le disparó al muchacho que era el funcionario del Banco Nacional, que era de Esparza. Yo oí cuando él le disparó a él. Vi al finado Mario López cuando murió, tipo 3 de la mañana. Porque él se sentó y se cayó y se murió. La gente se quejaba, pedían ayuda, pedían que les ayudara. La gente, sangre por todos lados, porque gente, sangre por todo lado, la gente herida, la gente fuera de la puerta de la caseta. Ahí yo tenía 3 personas, que uno de ellos era el finado William Suárez, la señora de un señor de aquí de Cabeceras. Horas después, ya decenas de policías tenían rodeado el lugar, entre ellos la Unidad Especial de Intervención. Juan Elgel Gutiérrez es un criminólogo, pero en aquel entonces era miembro de esa unidad especial. Él escribió un libro acerca de aquella dura experiencia. Lo que vemos es un caos en el pueblo. Durante muchas horas no se sabía con seguridad cuántos rehenes había y cuántos asaltantes estaban adentro, pues la información era confusa y en ocasiones contradictoria. Emilia Damasio era la negociadora del OIJ, que estuvo en contacto vía telefónica con Erling. ¿Qué pedía él? En un primer momento él decía que iba a controlar, que él estaba controlando el sitio, que él no quería que entrara ninguna policía, ningún miembro de la policía, porque si no mataba a las personas que estaban con él. Mientras se negociaba con Hurtado, los agentes de la Unidad Especial de Intervención planeaban el inminente ingreso al banco, lo que ocurriría al mediodía del 9 de marzo. Mientras tanto, Nancy Ramírez estaba a punto de salir tras acordarlo así entre las autoridades y el asaltante Erling Hurtado. Entonces él le dijo que ya había dejado de salir las personas, que trajera lo que él estaba pidiendo. Y ella le dijo que no, que el trato era conmigo, porque yo estaba embarazada. Entonces ahí fue donde él me dijo que tenía que salir, porque si no, no iba a traer nada, no le iban a traer nada. Entonces, ya me dijo me dijo seguro, como preparándome qué tenía que hacer cuando saliera, qué tenía que decir. ¿Qué le decía? Que no dijera cómo era él, qué tenía él, y que dijera que necesitaba que trajeran rápido la plata y el carro que él pedía para salir. Y sí, cuando yo salí, yo escuché que alguien dijo, aquí va la plata, y vi cuando tiró el sobre. Mientras el asaltante hablaba por teléfono con una negociadora de rehenes, los agentes policiales descubrieron que un rehén estaba en la parte de atrás de la agencia y que podía, si le daban las herramientas, desarmar una ventana que permitiría el ingreso del grupo de choque. Así se hizo entonces. Se planeó el ingreso por 2 puntos. Primero un equipo entraría por detrás y otro por el frente. Y debía yo mantenerlo totalmente ocupado. Recuerdo muy bien que en ese momento, él en algún momento me dijo que tenía una granada. Tenía una granada de fragmentación.
yo aproveché ese tema para preguntarle qué tipo de granada era, si era de piña, si hay varios tipos de granadas, y como una persona que había estado, entiendo, en la guerrilla de Nicaragua, pues me imagino que es un tema que le gusta, ¿verdad? Y empezó a explicarme. Y empecé a tocarle el tema para distraerlo bastante, y pues obviamente en ese tiempo fue cuando el grupo táctico hizo el ingreso. Iniciamos nuestro trabajo, que fue pasar sobre los sujetos que estaban caídos y ingresar al banco. El personal que ingresó por la parte delantera se tropezó con el cuerpo de don Gerardo. Y por eso se dieron cuenta que estaba vivo. Y él exclamó. Me quejaba cuando me pasaron por encima. Inmediatamente nos dimos cuenta que él estaba con vida. Me dijeron que de dónde me podían tomar y yo dije que me arrastraran de los pies. Lo arrastramos de tal manera que pudimos sacarlo del banco. Al ingresar, lo que se veían eran los fogonazos de la AK-47 no solo hacia el ingreso de nosotros, sino a todas partes del banco, a diferentes lugares. El sujeto estaba detrás de las cajas, se levantaba, alzaba su AK-47, presionaba su disparador y se veían los fogonazos. Lamentablemente, tuve la oportunidad de ver cuando estaba ya un compañero en el piso. Ese hombre herido era Óscar Quesada, conocido como Máquina, un policía de larga carrera. Él fue uno de los compañeros que entró por la parte trasera. Fue de los primeros 4 oficiales. Inclusive él iba de hombre número 4. Ni siquiera iba de hombre número 1 ni segundo. Él inclusive no tuvo contacto directo con el delincuente, con Erling. Pero este sujeto disparaba a ráfaga. Yo lo que hice fue ver a mi compañero en el suelo y me fui hacia él, me agaché y sentí que se estaba asfixiando por los gestos, por el sonido que hacía. Entonces le tuve que bajar el pasamontañas hasta su barbilla, y él igual tenía los ojos ya en blanco y estaba asfixiándose, estaba jalando aire. La herida la tenía en la ingle, en su pierna, bajo la cintura, y era imposible, era la cantidad de sangre que brotaba de la pierna de nuestro compañero Óscar Máquina, que le decíamos de cariño, era imposible de contener. Así que optamos, mi persona y otro compañero, por llevarlo arrastrado, jalado del chaleco, porque él era una persona corpulenta, grande, y con su equipo, y más estar desvanecido totalmente, era muy complicado levantarlo. Entonces lo sacamos arrastrado de su chaleco. Fueron imágenes muy difíciles para todos nosotros. La intervención policial permitió sacar a varios de los rehenes que aún quedaban, pero cobró la vida de Quesada. Todavía quedaba una rehén más, y debieron pasar 7 horas hasta que uno de los miembros de la unidad logró persuadirlo para que se entregara. Empezaba a decir que se había hecho mucho daño, que entregara las armas. Inclusive se le dijo que entregara las armas, que se diera cuenta de lo que le había pasado a los hermanos, y él respondía que los hermanos sabían a lo que iban. Entonces ya nos empezábamos a dar cuenta del estado emocional y qué era lo que podía estar pensando este sujeto, que si no le importó la muerte de sus hermanos, muy poco le iba a importar la muerte de otras personas que estaban con él, y mucho menos la de un policía. ¿Se escuchaba con ira él? Inicialmente se le hablaba fuerte para que pusiera las armas, y él contestaba de la misma forma. Él decía, no, es que si yo salgo ustedes me van a matar. Nosotros le decíamos, no, nadie le va a disparar. Si usted entrega las armas, si suelta a la persona que tiene ahí, nadie le va a hacer daño. Se le decía a Erling, pero con un tono de voz tal vez un poco fuerte, y Erling devolvía de la misma forma. Hasta que este compañero le dijo también, le dice, Erling, ya no haga más daño, vea ya lo que pasó. Y Erling bajó el tono cuando lo escuchó a él. Y dijo, es que si yo salgo ustedes me van a matar. Pero totalmente se pudo determinar de que le había contestado diferente. Y él, inmediatamente todos nos quedamos callados, y él empezó nuevamente con el diálogo, a decirle, no, nadie le va a hacer daño, entregue las armas, ya lo que sucedió, no hay que acrecentar las cosas, por favor entregue las armas, esto se puede arreglar de otra forma. Y se empezó, deje salir a las personas que tiene ahí, y se empezó ya a negociar, pero lo hizo directamente este compañero. Este compañero se echó toda la negociación, como decimos vulgarmente, se la echó al hombro. Él fue el que logró que Erling depusiera las armas. En noviembre del 2006, una sala de debates fue escenario del esperado juicio contra Erling Hurtado.
Allí se mostraron duras imágenes de cómo quedó la sucursal luego del brutal ataque. Eso es parte de lo que relató Nancy Ramírez, rehén con casi 8 meses de embarazo, que Erling Hurtado utilizaba para llamar la atención y pedir dinero a los negociadores de la policía. Ella lo califica como una persona extraña, que incluso durante el día algunas veces contaba chistes y comía pólvora de las balas. Inclusive me decía que le escupiera las heridas para que dejaran de sangrar, porque la saliva de la embarazada iba a cortarle la sangre. Pero yo no lo hice, pero él tuvo muchas actuaciones que me confundieron mucho. Esta tarde también el tribunal leyó esta carta que Erling Hurtado obligó a escribir a Elizabeth. Hago constar yo, Erling Hurtado, que nadie me vele en ningún lado, que nadie me entierre y que nadie llore por mí y que nadie gaste un peso por todos mis compañeros. Le agradezco mucho que nadie me entierre, que perdone a mi señora por engañarle y decirle que iba para Nicaragua, por lo canalla y mentiroso que no quiero funerales. No quiero funerales de nadie. Erling Hurtado Martínez, que me reconozcan como canalla y mentiroso. Gracias. Vos sabes, bueno, ves que esa carta está manchada. ¿Sabes de qué son esas manchas? Sí, esos son los dedos de él. Ajá. Cuando yo le escribí, él dijo que él la iba a firmar con sangre. Y entonces, con los dedos se los ponía en las heridas y luego los ponía en la carta. Hurtado fue condenado a 210 años de cárcel, pero su pena se redujo a 50, debido a que este es el máximo que puede pasar una persona en prisión. Sin embargo, en mayo del 2011 protagonizó un audaz intento de fuga de la Reforma, que le costó la vida en un enfrentamiento contra los miembros de la Unidad Especial de Intervención, precisamente compañeros del hombre que 6 años antes, Hurtado había matado en el banco. Es el hecho criminal que más vidas ha cobrado en la historia de Costa Rica. Aunque en un principio se creyó que fue provocado por un problema en el sistema eléctrico, el OIJ logró determinar que hubo mano criminal en este hecho y logró arrestar al responsable. Hablamos del incendio en el Hospital Calderón Guardia. Emergencias 911, bueno, ¿cuál es tu emergencia? El Calderón Guardia. Aparentemente hay un incendio. Habla aquí la enfermera del 4º piso. Oiga, 4º piso. Sí, pero urgente, por favor. Ya los bomberos se están coordinando, no me corte, no me corte. Por favor, ¿qué hago? Se aquí son todos los pacientes. Aló. Aló. Así fue como el 12 de julio del 2005 se escribió una página con letras de fuego en la historia de Costa Rica. Las llamas que salían de la torre norte del Calderón Guardia encendieron todas las alarmas. En el 4º piso, ¿sí? En la cama número 24, estaba en el puro fondo del salón. Habíamos 7 en ese salón, internados. Y cuando lo que me despertó a mí fue el escándalo, la bulla, que todo el mundo corría y todo el mundo, era una cuestión rara. Pero cuando yo me logré enderezar la cabeza y ver qué era lo que sucedía, fue cuando gritaban que el que podía caminar que saliera porque lo que había era fuego en el Calderón Guardia. Y nos encontrábamos en el centro de San José, cuando de repente en los radios de comunicación, que en ese momento, digamos, eran los que andábamos, salió una alerta de un incendio en el Calderón Guardia. La operadora al final dijo, esto no es un simulacro.
Ya cuando llegamos, no había llegado la primera unidad de bomberos, cuando llegamos nos dimos cuenta que había gente en los balcones pidiendo una escalera, amarrando sábanas para bajar. Creo que 2 personas bajaron por esas sábanas hasta que bomberos llegó y puso escaleras. El resultado fue catastrófico, 19 muertos, la mayoría hombres que estaban internados. Algunos fallecieron inclusive atados a sus camas. En la lista de víctimas también había 3 enfermeras. Una enfermera que colaboró muchísimo con la evacuación de esta gente. Finalmente, cuando ya todo el piso estaba libre, decidió ir a verificar si en la parte norte había alguna persona. Ella cruzó frente a la bodega, fue a inspeccionar, pero al tratar de regresarse para buscar las escaleras, ya el fuego de la bodega se había extendido y ya no pudo pasar. Ella corrió pues, a protegerse en la zona que estaba más cerca de las ventanas, pero los gases tóxicos la llevaron a la muerte. Ella prácticamente pues, no sufrió quemaduras. Realmente fue algo muy impactante verla porque ella estaba arrodillada con el foco encendido, con la mirada hacia la parte superior, y realmente pues fue una escena que a mí personalmente me quedó muy grabado. Los bomberos advirtieron una serie de falencias en el edificio que acrecentaron el impacto del fuego esa madrugada. Este edificio es un edificio que no cumplía con la normativa de protección contra incendios, tenía muchas debilidades. Por ejemplo, no existía un sistema de alarma, no habían detectores. Los detectores de humo lo que le dan a la persona es tiempo para poder salir. Si hubieran habido detectores, los detectores desde el inicio hubieran generado una alarma y toda la gente hubiera podido salir y se hubiera podido ayudar a muchos de los que estaban ahí. No tenían sistema de alarma. El sistema contra incendios de gabinetes de mangueras no tenía la bomba, que es fundamental para bombear agua a través de las tuberías hasta los gabinetes de mangueras, porque estaban en mantenimiento. No había escalera de emergencia que permitiera una segunda alternativa. Mientras el país no salía de su asombro al ver con horror las secuelas del más mortal de los incendios en la historia de Costa Rica, el OIJ trataba de determinar si el origen del fuego era un accidente o si por el contrario hubo mano criminal. Se había concluido que todo inició en una bodega en el 4º piso de la Torre Norte. Allí lo único sospechoso era este balastro. De ocurrir un cortocircuito dentro de la brea que contiene adentro saldría muy caliente y caería sobre material inflamable, lo cual provocaría el incendio. Este es el balastro de la bodega que ustedes vieron en la toma anterior, la bodega de ese cuarto, de ese piso, donde se les estaba achacando como la probabilidad de que a través de este balastro se hubiera dado el inicio del fuego. En su interior está totalmente bueno, quiere decir que no sufrió ningún problema como para que el balastro por sí solo provocara de alguna manera la falla. Las pericias en el laboratorio también descartaron la posibilidad de un cortocircuito, analizando el sistema de cables. No se dio cortocircuito. ¿Por qué? Porque resulta que el cable eléctrico, cuando se presenta un cortocircuito, lo que provoca es que se dé lo que se conoce como el efecto perla. El efecto perla es esto que ustedes ven acá. El cable va a presentar precisamente esos abultamientos. Se revisó por todo el cableado que había ahí y no hay efecto perla en ningún lado, lo que descarta totalmente que se haya sido también un cortocircuito. Así las cosas, la policía se empezó a convencer de que había mano criminal de por medio. Descartando ya en este momento la tesis del accidente, la tesis de que el incendio fuera accidental, nos inclinamos hacia la nueva etapa de encontrar
qué persona o personas son los responsables de este incendio. El día del incendio, un asistente de enfermería tuvo una activa participación ayudando a los pacientes a escapar de las llamas. Se trató de Juan Carlos Ledesma. Algo que empezó a poner en el radar de las autoridades a este joven fue que en el pasado ya había logrado controlar un par de conatos de incendios ocurridos en el mismo hospital. De hecho, la madrugada del siniestro él ya había hablado con Héctor Chávez y le explicó qué fue lo que había hecho para combatir el fuego. Y él pues me narró cómo al iniciarse el incendio en esta bodega, él sacó tendidos mangueras de algunos gabinetes y las acopló con mangueras de otros gabinetes. Hizo un trabajo pues bastante profesional en el sentido de conectó varias mangueras. Sin embargo, cuando abrió la válvula no había agua. Yo creo que esta persona desconocía que la bomba del sótano había sido llevada a mantenimiento, entonces no pudo utilizar el agua para sofocar el fuego. Cuando empezaron a investigar más cerca a Ledesma, los policías descubrieron que tenía muchos secretos en su vida. Pese a que en su trabajo presentó muchos títulos de cursos, sobre todo de enfermería o atención de emergencias, dichos títulos resultaron no ser verdaderos. Él había falsificado personalmente esos documentos. Investigando más descubrieron que el mentir no era algo extraño en su pasado. Inclusive durante su época de estudiante una vez fingió tener un grave problema de salud para evitar el hacer exámenes. Yo le pediría al Ministerio de Educación que sean más flexibles en que puedan postergar las pruebas, no a muy largo plazo, sino a un corto plazo para poder hacer las pruebas y poder graduarse uno. De hecho, Ledesma nunca sacó en su colegio el bachillerato, pero aún así había presentado un título que lo aseguraba, título que obviamente también era falso. Ledesma fue detenido y llevado a juicio. En ese momento, lo único que acaté fue mirar al cielo y gritar. Le gritaba a mi hijo, te amo, que Dios te bendiga, sé que estás en el cielo y te prometo que un día nos vamos a abrazar de nuevo. Lo grité con toda mi fuerza hasta quedar afónico, mudo. Se declara a Juan Carlos Ledesma Sánchez autor responsable de 19 delitos de homicidio calificado. El joven fue condenado inicialmente a 50 años de cárcel, pero después su delito fue recalificado a incendio y su pena finalmente quedó en 20 años de prisión. Es la piedra en el zapato para el organismo de investigación judicial. Si bien se cree que esta persona, junto con otras, estuvo presente en el crimen de Alajuelita, no hay duda de que sí actuó solo en otras escenas. Se le conoce como el asesino de la media luna, también como el dueño del triángulo de la muerte, pero más comúnmente como el psicópata. Entre 1986 y 1996, un asesino serial se convirtió en el principal reto para la policía costarricense. Atacaba principalmente en lugares solitarios, acechando a las parejas, lo que motivó que las autoridades iniciaran toda una serie de operativos para advertir acerca del riesgo que tenían encima. Estamos en un operativo aquí. Bueno, no, tranquilo. Sí, es que es peligroso. Ok, vale que no está en nada uno, ¿verdad? ¿Ah? Vale que no está en nada, si no... No están en nada. Ya, digamos, ¿verdad? Hoy repasaremos el último de los hechos atribuidos a este asesino serial. Ileana Álvarez era oriunda de Guanacaste, tenía 23 años y trabajaba en la corporación Más por Menos. Mauricio Cordero era de Puriscal, tenía 24 y laboraba en Laxa. Ambos viajaban en un carro que apareció abandonado en calle El Aguacate, en Patarrá. El vehículo fue dejado allí la madrugada del sábado 26 de octubre. Ya para el lunes, la zona estaba repleta de policías. Hasta ese momento, el único indicio que tenían las autoridades de que la pareja había estado allí
era el carro abandonado. Con sus puertas cerradas, pero seguros abiertos. Y no había nada que se le había, perdón, como que le hubieran sustraído algo, no. Ahí todo estaba, radio, celular, y en la parte trasera había una prenda íntima, un bikini de mujer y una corbata del caballero. 4 días después de la desaparición, la policía halló los cuerpos semienterrados aproximadamente a 1 kilómetro del carro. El joven estaba boca abajo, se encontraba vestido. La mujer estaba sobre él, desnuda. Los cuerpos estaban precisamente en este lugar. Aquí fue donde ya comenzó a sentirse malos olores y vinieron y se los encontraron semienterrados. Al día siguiente, en conferencia de prensa, la policía confirmó que todo apuntaba al psicópata, el mismo homicida detrás de 17 muertes más, empezando por las que ocurrieron en 1986 en la Cruz de Alajuelita, donde mataron a 7 mujeres, y pasando luego a otros asesinatos, principalmente contra parejas que estaban en zonas solitarias. Gerardo Láscares, ex jerarca del OIJ, estuvo en todas las escenas donde actuó este asesino serial. Según él, desde que se dio la desaparición de los jóvenes novios, se manejó la hipótesis de que este homicida había regresado, pues su modus operandi era el mismo que en la mayoría de los casos anteriores. Por ejemplo, el disparo de Gracia en la parte de atrás de la cabeza, la forma de cómo no los enterraba, de cómo los escondía para poder él lograr huir, los sitios que él acechaba, todos eran la cordillera esta de la Carpintera hasta llegar a Pico Blanco. Toda esta zona estaba en peligro en esa oportunidad. Sin embargo, podría tratarse de un imitador, así que faltaba una prueba que era vital en el caso: comparar casquillos y proyectiles encontrados en la escena de Patarrá con los hallados en los sitios de otros sucesos. Alfredo Gallegos, importador de armas y experto en balística, explicó cómo es que se puede realizar esta comparación. Cuando se construye un arma de fuego, el fabricante diseña líneas grabadas en la parte interior del cañón. Esto se conoce como estrías. La función de las mismas es evitar que la bala se desvíe de su trayectoria. La función principal de una estría es estabilizar la bala en el vuelo. Para efectos de criminalidad tiene el beneficio de que deja huellas del arma que la disparó, pero la realidad es que están diseñadas para estabilizar la bala en el vuelo y hacerla precisa. Lo que pasa es que cuando el proyectil sale, quedan grabadas en él las marcas de estas estrías. Son como las huellas digitales del arma, pues difícilmente 2 cañones pueden dejar exactamente las mismas marcas. Esto es un proyectil de un rifle en que obviamente por ser bronce y un proyectil largo quedan marcas de las estrías de gran tamaño y son muy fáciles de determinar y de ver. Esas estrías son, por decirlo de alguna manera, como la huella digital del cañón. Esto es la huella digital del cañón. Aquí con esto podemos saber si el cañón tiene giro izquierdo, si tiene giro derecho, se sabe el calibre del arma con que se disparó y posiblemente se puede determinar inclusive la cantidad de fabricantes que producen cañones con características similares. Pero no solo las marcas de las estrías sirven como huellas digitales, también ocurre algo parecido con los casquillos. Cada vez que se dispara queda una marca en ese casquillo, marca que también es prácticamente única para cada arma. Esto es un casquillo de rifle, esto es un material que es latón, que es mucho más suave que el acero que se usa en las armas, entonces también deja marcas en el respaldo, deja marcas de la aguja, deja marcas del respaldo del arma, cuando el tiro coge presión se marca, y también deja marcas de la condición o la forma de la recámara. En el caso de Patarrá, la evidencia física fue comparada con la encontrada en otras escenas. Según el informe balístico, se concluyó que en estos lugares el arma utilizada era la misma. En otras palabras, se confirmó que todos los crímenes estaban relacionados. Ya no había ninguna duda. Era el psicópata.
Siempre se ha sostenido que el arma que usó el psicópata era una subametralladora M3. Es muy grande para ser portada sin notarse. Se cree entonces que él la escondía en la montaña. Según la investigación policial, lo que pasó esa noche fue que la pareja fue hasta un lugar alejado. El psicópata recorrió la zona en busca de víctimas y ambos coincidieron en tiempo y espacio. El joven presentaba 3 impactos de bala, 2 en la cara y otro en la parte posterior de la cabeza. Fue encontrado con ropa, mientras que la joven también presentaba un balazo de contacto en la parte trasera de la cabeza y muchas lesiones hechas con un cuchillo en la zona genital. Otra marca particular de este asesino. Hacía lo que tenía que hacer con él, que era prácticamente matarlo y tirarlo a un lado, y luego le hacía a la mujer, que el ensañamiento era contra la mujer. Luego, de terminado esto, buscaba algo que se pareciera a una tumba y ahí lo metía. Primero metía a él y luego a ella encima. Generalmente hizo eso. Incluso dentro del río, de una quebrada que había ahí, lo hizo también a través de las piedras. Algunos otros detalles más específicos no serán divulgados, pues podría en alguna medida dar pie a un futuro imitador. A todo lo anterior simplemente se puede añadir que en el cuerpo de la joven se encontró un vello púbico que no pertenecía a Mauricio Cordero. El elemento piloso estaba en buen estado, pero con la tecnología que se manejaba en ese entonces, no se podía sustraer suficiente información para indicar el ADN. No se encontraron huellas dactilares del homicida. Esto hizo suponer que siempre actuó con guantes. Lo más inusual que se detectó fue que en la noche del crimen, un hombre que no era de la zona tomó un taxi frente a un bar cercano y este lo llevó hasta Villas de Ayarco. Luego de este crimen, el psicópata nunca más volvió a actuar. Su caso ya prescribió. Eso significa que si por alguna razón el autor fuera detenido hoy, ya no se le puede acusar de los asesinatos. Aunque oficialmente la identidad de este homicida es un misterio, hay una hipótesis defendida por Gerardo Láscares acerca de quién fue este asesino. En 1998, 3 cuerpos fueron descubiertos en el Parque Braulio Carrillo. Se trataba de 3 nicaragüenses que no se conocían entre sí. Luego de semanas de investigación, la policía dio con un sospechoso de los crímenes, un taxista costarricense que, según las pesquisas, contactaba a hombres en un bar capitalino y los llevaba hasta esa zona donde los asaltaba y mataba. Como parte de las investigaciones, la policía profundizó en las identidades de las víctimas y encontró algo muy particular en una de ellas. Se trató de un nicaragüense, vecino de Villas de Ayarco. Antes había tenido otros domicilios, pero todos siempre cercanos a la zona de los crímenes. De niño vivió en Nicaragua, donde había sido maltratado por su madre y sufrió varias decepciones amorosas. Inclusive una de sus compañeras sentimentales lo había intentado matar. Tal cosa, según Láscares, explicaría su odio contra las mujeres en la escena de los crímenes. Él había estado ligado a la guerrilla de su país y también había sido radiopatrullero en Costa Rica, destacado precisamente en la zona de Curridabat, Patarrá y Río Azul.
se caracterizó siempre por ser un hombre introvertido y hasta misterioso. Él vivía en la zona, él vivía en esa zona y manejaba la zona, conocía el ABC de la zona como nadie, además de que a mi criterio también él era un exguerrillero y una persona que estaba acostumbrada a andar en la montaña, y él como militar, que también me parece que fue, ese era el dominio que tiene una persona en operaciones de ese tipo. Siempre se ha dicho que hay un caso que no concuerda con los demás homicidios, el de Ligia Camacho. Este fue muy distinto porque ella fue asesinada mientras leía un libro en su casa. Se determinó que durante un tiempo, este nicaragüense había trabajado en un negocio ubicado muy cerca de la vivienda de Camacho. Durante 1990 y 1995 él tuvo un serio problema de salud que ameritó atención médica. En todos esos años no se dio un solo homicidio atribuido al psicópata. Por medio de su familia, la policía encontró balas calibre 45 que pertenecían a este hombre, pero nunca se halló el arma. Presumimos que lo tenía un buzón, ¿verdad? Y un buzón solo es de naturaleza de las guerrillas. Y Un buzón es que está escondida en una parte de la montaña. Exactamente, ¿verdad? Él hace como acostumbraba a hacerlo, ¿verdad? Como trataba de meter las víctimas, ahí también metía el arma. ¿Fue este hombre el psicópata? Posiblemente nunca se sabrá. Esta es apenas una hipótesis, la única que ha sobrevivido en todos estos años y surgió una vez que el sospechoso ya había muerto. No obstante, si fuera cierta, resultaría realmente una ironía que un asesino serial hubiese terminado sus días a manos de otro homicida en un remoto lugar, tal y como lo hicieron alguna vez sus víctimas. Llegamos así al final de este programa especial de 7 días. Los invitamos para que deje sus comentarios en nuestras redes sociales. Y si Dios lo permite, los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en nuestro horario habitual de 7 días. Hasta entonces.